Nuestro mundo se esperanza con números que evidencian el avance de las vacunas contra el COVID-19, mientras América Latina y la India aún batallan contra el virus. Sin embargo, los más de 2.000 millones de vacunados en todo el mundo dejan la sensación de que el cambio está cerca. La pregunta que queda es cuán sostenible será el aprendizaje que recorrimos el último año. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 14 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio. Yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Ese entorno es nuestro escenario, nuestro espacio para pensar con gente que contribuye, que reflexiona, que anhela heredar un mundo distinto. Hoy lo hacemos con Juan Parodi. Juan Parodi es flamante socio y director de sostenibilidad en Olivia Consultoría. Desde ahí facilita hoy el camino de las organizaciones en todo el mundo hacia un mindset de sostenibilidad y cambio que exige el futuro que tenemos hoy por delante. La experiencia para hacerlo la trae de una trayectoria que combina el liderazgo en The Impact Hub, la mayor red de emprendedores del mundo, con una experiencia como Responsible Leader en la Fundación BMW o como mentor en el Startup Lab de la Escuela de Negocios e Instituto de Empresa, una de las más importantes en Europa. Sin embargo, si le pregunta a Juan cómo él se definiría, él diría que es un producto del año 2001, el año en que su país de origen, la Argentina, vivió la mayor crisis de la era moderna. Bienvenido, Juan, a este ciclo que creamos para repensar juntos el hoy, pero siempre mirando el mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Flavio. Un placer. Buenos días en América Latina y buenas tardes en España. Buenísimo. Bueno, otra vez gracias, Juan, por estar. Una de las cosas que yo traté de anticipar cuando arrancamos es que tu mundo es en realidad un mundo entre varias culturas, si vos querés, pero uno de tus proyectos quizás más recientes se centra en aprovechar los residuos de los restaurantes o lugares de ocio hacia otra dimensión. ¿Qué te inspiró a hacerlo y qué nos puedes contar un poco sobre esa idea que hoy, si bien estamos todavía en media pandemia, vuelve a ser un tema bastante importante, no solo para el sector restauración, sino a nivel general y también mundial? Bueno, hace tiempo vengo trabajando en este proyecto que le he llamado Restaurability y que básicamente tiene como propósito acelerar la transición de los restaurantes hacia la sostenibilidad. Principalmente porque tengo mucho interés hace muchos años por el sector, vengo conociendo a muchas personas dentro de él y creo en la necesidad de un profundo proceso de transformación que necesita nuestro sistema de alimentación. En ese eje de transformación, Restaurability lo que intenta es apoyar esa transformación en el eje, vamos a decir, restaurantes y clientes, ¿no? Apoyándolos en cómo gestionar de una forma sostenible o sustentable, incorporando e integrando diferentes prácticas que tienen que ver con el producto, con el planeta y con las personas. Evidentemente este es un tema que todavía está en agenda. A nivel internacional hay diferentes organizaciones que están trabajando en estos procesos de transformación, de las cuales hay que aprender muchísimo, obviamente, y que todavía es una cuenta pendiente, porque lo que estamos viendo a nivel internacional, tanto en los medios como diferentes organismos internacionales, sin más, un reciente informe del IPCC, donde empieza ya digamos, a juntar todo el efecto que puede tener nuestra dieta, por ejemplo, cómo consumimos y nuestros estilos de vida, hacia el impacto que eso tiene en el cambio climático. Entonces, evidentemente, este tipo de proyectos, sobre todo ahora que estamos hablando en una era donde estamos sufriendo esta pandemia y obviamente todavía nos queda por entender cómo va a ser ese post-coronavirus, digamos, ese momento. Hay mucho por hacer y está muy alineado también a distintos procesos tanto en Europa como en América Latina como a nivel internacional, entendiéndose como que la recuperación de nuestras economías deberían estar alineadas a una agenda verde y esa es la forma de recuperar las economías, ¿no? Unas economías descarbonizadas, economías sostenibles, sustentables y sobre todo dándole al consumidor, que esto es lo más importante, opciones para que puedan adoptar estilos de vida sostenibles. Dígame, antes que Pablo entre, dígame, Pablo, vos decís sobre todo al consumidor, ¿por qué es tan importante para el consumidor y no para las empresas? Te preguntaría. Bueno, depende de dónde hagamos el eje de transformación. Evidentemente también las empresas necesitan esos procesos de transformación. De hecho,
mucho del impacto que puedan tener esas empresas está en su cadena de valor. Si vamos, por ejemplo, a empresas del sector de alimentación, terminamos cayendo en el canal de Horeca, ¿no? El canal donde están los restaurantes también y todo lo que tiene que ver con hospitalidad. Evidentemente, por ambos lados hay elementos de transformación, pero por lo menos lo que yo estaba pensando como hacia dónde enfocar este proyecto tiene que ver con, por ejemplo, para hacer una analogía. Sabemos que en el último año, sobre todo, ha habido un gran boom de lo que llamamos la nueva generación de proteínas vegetales, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de nuevos productos que conocemos, Beyond Meat y todos los que están ahora en el mercado, con la posibilidad de que el consumidor pueda comprar productos de buenísima calidad, ricos, con una textura determinada, etc. Y antes esa posibilidad no la tenía. Entonces ahí es cuando generamos los procesos de transformación, porque empieza a incrementarse el consumo de proteínas vegetales, evitando el consumo de carne, obviamente, y además evitando mucha contaminación y toda la huella que pueda tener la producción de carne, ¿no? Entonces, es al final darle esas posibilidades al consumidor, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos integrar esos aspectos en las diferentes ofertas de los restaurantes, los bares, las cafeterías, creo que ganamos todos, porque al final tiene que ver con un elemento de fidelización también para los clientes, y cada vez más ellos van a optar por este tipo de propuestas, ¿no? Propuestas donde no solo hay una oferta buena gastronómica, sino que hay determinados elementos y valores y prácticas que están integradas detrás de eso, bueno, que obviamente brinda un beneficio, una reputación a esa marca o a ese establecimiento. Muy interesante, ¿eh? Ahí, antes de empezar a mirar para el día después, déjame hacerte y proponerte, invitarte a hacer un rulito en tu propia historia. Esta idea de un camino, digamos, que vos nombrabas, o que mejor dicho nombraba hace un ratito Flavio, con respecto a ser hijo de una gran crisis aquí en la Argentina, tuvo su réplica allá, 2008, 2010, en España. ¿Qué pensás que fuiste recogiendo en ese camino, en ese trayecto? Cuando vos revisás y al margen, digamos, ¿qué podrías rescatar como primer elemento desde algo tuyo para compartir? Bueno, en principio, por partir de esa base, yo justo lo que decía, ¿no? Lo que decías casualmente, me gradué en el 2001, que sabemos que fue una de las grandes crisis de Argentina, y eso marcó mucho también la vocación que seguí, que es ciencias políticas, ¿no? Si recordamos ahí, también había mucho debate primero, descreimiento de la política, y en segundo lugar, entender y reubicar la política como una herramienta de cambio. Muchos de los que estábamos, por lo menos mis compañeros, que muchos también militan en política actualmente, bueno, entendíamos que ese era el camino. Pero luego, con el correr del tiempo, sobre todo de continuar los años de estudio, uno entendía que había otros campos profesionales en los cuales podíamos generar esos cambios, y fue así como empecé también a trabajar en el sector social, a meterme en diferentes proyectos. Durante también mi vida universitaria me involucré mucho en la vida del centro de estudiantes, y bueno, formé parte de un grupo también ahí muy interesante que gestionaba el centro de estudiantes, que hacíamos diferentes actividades, etc. Luego, bueno, decidí ir a España a estudiar un máster en responsabilidad social, con el objetivo también de darle esa contracara a mi carrera en el sector, sobre todo social, ¿no? A nivel general. Y con el correr de los años fui entendiendo eso, básicamente que existen diferentes ámbitos de transformación de las organizaciones. Siempre el eje para mí fue ayudar a otros y transformar. Y a lo largo de esos años lo que fui adquiriendo fue experiencia profesional, obviamente, generando una red también de contactos y de contención a nivel general. Obviamente que irse a otro país nunca es fácil, pero si uno tiene esa red de contención cercana, es mucho más fácil, ¿no? Digamos. Digamos, ¿qué descubriste en términos de lecciones aprendidas? ¿Se puede una cultura reinventar aprendiendo de lo que le pasó a otra, hablando de crisis y crisis, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que hay elementos que se pueden, por decirlo de alguna forma, traspolar.
pero creo que tiene que ver más a nivel individual, más que otra cosa, ¿no? Es decir, yo realmente creo que en Argentina, que estamos acostumbrados a tener estas crisis cada tantos años, tenemos la capacidad de generar herramientas y de generar habilidades que nos permitan rápido salir de situaciones difíciles, ¿no? Es como que estamos, por decirlo así, con el sentido arácnido, ¿no? Todo el día. Eso nos forja de alguna forma. Y obviamente cuando uno vive esas crisis aquí, pues los aprendizajes y el bagaje ya es otro, ¿no? Las herramientas son otras. Para mí creo que lo importante es que uno de mis aprendizajes, por ejemplo, es estar en constante movimiento, estar conectado, estar conectado con personas que te permitan aprender todos los días. Yo creo que los procesos de cambio también se hacen andando, es decir, no podemos esperar que vengan, sino que hay que salir a buscarlos también, ¿no? Entonces, para mí es súper importante eso, estar en constante contacto con personas que nos hagan aprender, que nos hagan pensar fuera de la caja, digamos, e ir conectando. Y creo que también ahora, en esta era que estamos viviendo, la forma de conectar está cambiando mucho, ¿no? O sea, la capacidad de generar conversaciones, inclusive por aquí, constantemente, e ir entendiendo, por ejemplo, si uno quiere hacer nuevos proyectos o si quiere encontrar compañeros de viaje para cosas, en eso se va a ir enterando, digamos. A diferencia de que antes casualmente uno se encontraba con alguien en un espacio físico, etcétera, ahora tenemos que salir a buscarlo y el networking es continuo, ¿no? Tenemos que generarlo de forma continua y estar en movimiento. Eso me diste el pie justo para la próxima pregunta que quería hacerte, estar en constante movimiento. Creo que es quizá un rasgo que en su momento, y yo estoy hablando de antes de la pandemia, estoy hablando solo del año pasado, hasta ese momento se le asociaba mucho a una generación millennial, o como vos quieras, y no tanto a los que venían antes. Creo que la pandemia lo que sí nos enseñó fue que no tiene nada que ver con generación, sino tiene que ver con algo humano, y estar constantemente en movimiento es lo que nos deja adaptarnos a nuevos retos. Ahora, yendo al hoy, y yendo digamos, a lo que vivimos este año y que vos también viste tu visión, no solo digamos, de parte de esa generación, ¿cuál es que fue el mensaje que más caló este año en cuestión sí, de temas que nos cambiaron un poco? ¿Cuál fue el que más caló y cuál es el que debía calar un poco más? Es decir, de ese deberíamos hablar todavía un poquito más. Bueno, creo que trayéndolo un poco al terreno de lo personal, te diría que una es lo que comentábamos antes, que es la capacidad de entender, adaptarse y actuar de forma rápida. Uh-huh. Este es uno de los ejes para mí más importantes. Luego, el valor de replantearte esquemas a nivel general. Creo que la pandemia nos hizo replantearnos muchos esquemas. De todo tipo, digo. Mismo, por ejemplo, ahora se da esta situación de, bueno, y si quiero vivir fuera de Madrid, y si quiero estar más en contacto con la naturaleza, y si quiero ir a Madrid 2 veces por semana y simplemente teletrabajar. Luego, para mí, otro de los aprendizajes que calaron fue esto del valor de cuidarnos, y cuidarnos me refiero a encontrar los momentos para encontrar ese bienestar, sobre todo cuando uno está 10 horas sentado en el ordenador, ¿no? Entonces, ¿qué esquemas tenemos y qué hábitos tenemos para generar ese bienestar? Y ya más relacionado con lo laboral, para mí hay un elemento que sí es importante, que lo he escuchado de otra persona, que me pareció que valía mucho la pena recogerlo, y es que distancia social no es distancia física, Uh-huh. ¿vale? Es decir, podemos estar cerca de las personas a pesar de que no estamos físicamente cerca de ellos. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de ser cercanos, de estar abiertos, de escuchar y de entender y empatizar, ¿no? ¿Vos dirías que eso llegó para quedarse y después, una vez que, lo que haríamos al principio, una vez que llegue la vacuna, el mundo va a volver a cambiar o esto es algo que nos va a acompañar? Es súper difícil poder hacer pronósticos, pero yo creo que en el fondo seguimos siendo seres humanos, vivimos en sociedad,
y sobre todo en América Latina, bueno, en España también, pero nos gusta mucho ser muy cercanos, estar ahí. Nosotros en Argentina tenemos mucho esta herencia también, si se quiere, italiana de la familia, ¿no? Creo que el ser humano de fondo sigue teniendo la misma necesidad, pero creo que vamos a tener que encontrar otras formas de seguir siendo cercano a pesar de la distancia física. Una de las cosas vinculadas con lo que decías antes, Juan, nosotros siempre decimos el tema de líder remoto no necesariamente es líder distante, justamente, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, pensando ya que te nombraste el tema de esquemas, ¿vos te animás a describir un esquema así, digamos, de buenas prácticas de esta era, digamos, todavía dentro de la pandemia, donde vos decís propósito, sentido, futuro, innovación? ¿Te animás a compartir algo de eso? A ver, yo creo que hay muchos ejes ahí, por lo menos en los cuales veo que cada vez estamos yendo hacia ahí. Y para los que estamos hace mucho tiempo en este campo, es, bueno, al menos una buena noticia. La primera creo que es que se está acelerando la transformación de muchas organizaciones hacia un propósito claro. Y eso es algo que también hay que rescatar. Luego, para mí, a nivel general, creo que hay un elemento que rescatar, y es que la pandemia ha desnudado la realidad de muchas organizaciones en diferentes niveles. Y aquí hablo de los estilos de liderazgo, de cómo se han podido readaptar a la situación actual, de cómo se tuvieron que digitalizar de forma forzada en algunos casos. Otros no tanto, pero en algunos casos se han digitalizado. Y sobre todo la importancia de la toma de decisiones, la comunicación y la transparencia. O sea, en momentos muy turbulentos como los que estamos viviendo en estos momentos, es importante que los liderazgos de esas organizaciones puedan trasladar de forma clara y transparente cuál es el rumbo a tomar. Y si no lo tenemos claro, pues también saberlo, ¿no? Porque a veces no tenemos, en muchos casos, no tenemos la respuesta de lo que va a pasar. Ahora, y quedándonos con el liderazgo, que como creo que pensamos los tres, y creo que también no solo nosotros tres, también quienes nos miran y quienes están escuchando el programa, es el tema que nos dejó este año y que, digamos, desnudó este año también como el tema a tener en cuenta, no como algo más, sino como un tema muy principal en nuestras vidas, no solo en nuestra vida laboral, sino también en nuestra vida personal. Ahora, ¿vos ves algo que los líderes hoy, a pesar de la experiencia que tuvimos este año, un año que ya está empezando a cerrar, hay algo que no entienden y deberían entender? Uy, eso es súper difícil, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es lo emergente, ¿no? Es tener la capacidad de tener esa visión, de encontrar lo emergente, ¿no? Cuando estamos en ¿Qué sería escenarios lo de... emergente? ¿Qué dice para alguien que no está dentro de nuestro área? O sea, cuando vivimos en escenarios de complejidad, por ejemplo, A más B no es igual a C, sino que hay muchas opciones posibles, ¿no? Y Ujú. entonces, dentro de eso, lo que necesitamos entender es la situación y saber qué emerge de esa situación con el objetivo de tomar la mejor decisión, ¿sí? Acá no tenemos un contexto de buenas prácticas de las cuales aprender, porque no hay. Y entonces, lo emergente es eso, es tener la capacidad de tener esa visión, de detectar qué es lo mejor para la organización en ese momento y direccionar para reducir el nivel de incertidumbre, no para tener la respuesta correcta ni nada, sino por lo menos diría que es la menos incorrecta, si se quiere, Ujú, porque ujú. aquí hay muchas opciones posibles. Entonces, esos niveles de complejidad requieren de liderazgos que puedan detectar eso, ¿no? No hay una certidumbre. Juan, estás debutando como socio y director de sostenibilidad. Con una mirada puesta en tu experiencia anterior, ¿cuál sería, por ejemplo, uno de los mayores retos que hayas tenido dentro de una red de conexión como la que tuviste que manejar, cuando tuviste que acercar una cultura muy corpo, con una cultura muy emprendedora, o una cultura muy bottom line, con una cultura muy can-do mentality? ¿Alguna cosa que nos quieras comentar como gran desafío que has tenido? Bueno, el desafío que tuve al ingresar al Impact Hub es esa visión de crecimiento del área y de la organización a nivel general. Prácticamente cuando yo entré, empezamos ese ciclo de crecimiento
éramos unas 12 personas a nivel general y actualmente somos aproximadamente unas 60 personas. Básicamente creo que lo más complejo es entender tu propósito bien, para qué estás y qué valor le generás al otro, digamos. Es decir, nuestro propósito al final es inspirar, conectar e impulsar proyectos y emprendimientos con impacto. Pero ¿cómo logramos articular con los diferentes agentes que hay en un ecosistema para que eso genere un valor genuino, para que eso, de un lado y de otro, digo, porque si nos acompañan diferentes organizaciones, también tiene que haber un valor para ellos, ¿no? Un reto, por ejemplo, muy interesante ha sido formar parte del proyecto que hemos hecho que se llama Gira Mujeres, que es un proyecto que, bueno, que apoya a Coca-Cola, en este caso, y que tiene como objetivo brindar un proceso de acompañamiento a mujeres emprendedoras con sus ideas en el sector de alimentación y bebidas. Ese proyecto, por ejemplo, ya va casi 4 o 5 años y tiene un alcance de 17.000 mujeres en España y Portugal. Bueno, eso ha sido un proyecto, por ejemplo, muy complejo, donde hay diferentes partners, pero que nos ha dado tantas alegrías de ver las historias personales de las mujeres, de ver esa ilusión que tienen, de ver cómo progresan. Ha sido una pasada eso. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un reto muy bonito, pero que al final termina en un impacto concreto y que para nosotros eso es lo que más vale, digamos. Ahora, dijiste una cosa de las historias personales, y eso es algo que yo noté este año, que hasta el año pasado lo personal era todavía algo que en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, las organizaciones, quizás no estaba ni bien visto ni muy visto, pero no estaba muy presente. Hoy la parte personal entró por Zoom, como estamos hablando nosotros, a lo que es la vida laboral. Y con eso la autenticidad, si vos querés. Total. ¿Cuánto más importante es hoy, quizá desde tu visión, para un líder ser auténtico que ser pragmático, si querés? Bueno, en principio, creo que hay dos cosas que no creo que debamos separar lo personal de lo profesional en tanto que somos una misma persona. Es decir, obviamente que hay ámbitos para todo, ¿no? Pero casualmente lo que decís es tal cual. Y me animo a decir más. O sea, creo que dentro de las grandes organizaciones hoy en día han perdido el espacio de encuentro entre los empleados. Esos espacios que muchas veces se dan de forma informal, creo que hemos dejado de tenerlos, ¿no? Digamos. Y creo que ahí hay una cuenta pendiente también en volver a reconectar, porque ahora lo que pasa es, generalmente, ¿no? Haces llamadas con tu equipo a nivel general, pero perdés esa serendipia de estar en la oficina, por ejemplo, de cruzarte con personas de diferentes áreas, desarrollo de diferentes eventos presenciales también. Entonces creo que ahí debería haber un elemento de equilibrio que tenga que ver con la flexibilidad como eje y el teletrabajo en parte, ¿no? Creo que tenemos que volver a reconectar esos espacios con el objetivo quizás de traer elementos personales. Yo creo que hay mucha gente que le ha afectado la pandemia, ¿no? A nivel personal. Y que necesita volver a reencontrar ese bienestar, digamos, ¿no? Y entonces creo que las grandes organizaciones también deberían apoyar un poco eso, ¿no? Esos espacios de encuentro, esos espacios donde quizás a veces se da esta apertura o vulnerabilidad de las personas, pero que al final con esa apertura logramos conectar con los otros, estar mejor y promover un estilo de vida mejor. Nosotros sabemos que tenés un gusto especial por desarrollar proyectos de innovación anclados en la sustentabilidad. Contanos un poquito qué significa, digamos, esa medición anual de impacto. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo? Bueno, esos son objetivos que han sido creados tanto por la ONU, pero también con el acompañamiento de toda la comunidad internacional, y que básicamente nos alinean y es una brújula para que podamos cumplir esos grandes objetivos que la humanidad necesita para un desarrollo sostenible, ¿no? Son 17 a nivel general, son unas 100, si mal no recuerdo, 169 metas a nivel general, y que sirven de brújula para poder generar esos procesos de transformación casualmente
que necesitamos para que los recursos que hoy estamos consumiendo como seres humanos sigan estando para las generaciones futuras, básicamente. Mm. ¿Tú sientes receptividad, digamos, con esos indicadores? Sí, 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 sí. De hecho, todo el trabajo que hacemos está alineado a esa agenda y también a cosas más específicas como, por ejemplo, lo que llamamos ahora el New Green Deal, ¿no? Que es esta ambición de la Unión Europea en ser el primer continente descarbonizado con objetivos bastante ambiciosos. Ese tipo de agendas, como también ahora recientemente la publicación de la Estrategia Española en Economía Circular, que también sube los objetivos en diferentes elementos, como gestión de residuos, todo lo que tenga que ver con carbono y gases de efecto invernadero. Sí, o sea, yo creo que el camino que que tenemos y que veníamos teniendo, se refuerza aún más con esta agenda de sostenibilidad, porque tiene que ver con cómo recuperamos y reconstruimos los ecosistemas. Nos nombrabas antes justamente el tema de la economía circular, ¿no? ¿Por qué fue tan complejo, digamos, mínimamente inculcar el concepto? Bueno, es un concepto relativamente nuevo y al final tiene que ver con cómo producimos, consumimos y desechamos, entre comillas, recursos. Básicamente porque la historia de nuestra humanidad está basada en un concepto lineal de utilización de las cosas y los recursos, y bajo el paradigma de la economía circular, lo que entendemos bajo un punto de vista lineal como un desecho puede ser un insumo para otras cosas. Y esto es muy difícil porque al final incorporar procesos de economía circular significa transformar de forma muy profunda procesos productivos, cadenas de valor y muchas otras cosas más que tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? Y porque se necesita mucho trabajo detrás y mucho proceso de transformación detrás para poder incorporarlo. Todavía, por suerte, esto se está, obviamente, en los últimos años incorporando en muchas organizaciones, pero todavía nos falta ver mucho, mucho, mucho más todavía para que hayan muchos más resultados positivos e impacto positivo. ¿Qué le pedirías vos a las organizaciones para que ese impacto positivo se acelere un poquito más? O sea, ¿qué deberían tener un poquito más de cuidado con eso? Bueno, buenísima pregunta. No, yo creo que empieza por el liderazgo. Las cosas empiezan por el liderazgo y por la visión, y luego caen el resto de la organización en algún sentido, pero tenemos que empezar por ahí, ¿no? En los liderazgos. Y quizás esos liderazgos no son los formales, ¿eh? Digo, no necesariamente recae en un CEO, en un director general. Muchas veces el liderazgo está en otro tipo de áreas. Pero sí que creo que hay que abrir espacio. Creo mucho en la visión que puedan aportar, por ejemplo, las nuevas generaciones. Abrir espacio a las nuevas ideas y a poder generar esas nuevas ideas, plasmarlas en cosas concretas, en una estrategia concreta, en resultados concretos. Ahora estamos viviendo momentos de mucha transformación de esas organizaciones, y por suerte, tanto la innovación como la sostenibilidad, por ejemplo, son, creo, en muchos casos, agendas convergentes en estos momentos. Así que yo creo que en los próximos meses, años, vamos a ver que esto se va a acelerar muchísimo más. Bueno. Siempre, siempre remitimos al liderazgo, no hay vuelta que darle. Está ahí la clave, con Flavio lo sabemos. El tema de... Déjame volver sobre algo que ya nombraste. No digo vivir en modo crisis, como tiene América Latina en el ADN, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que el viejo mundo pueda aprender del nuevo mundo en términos justamente de crisis? Algo ya dijiste, pero algo más que hayas observado. Es súper difícil la pregunta, ¿eh? Yo creo que... Esa es la idea. Sí, sí. A ver, ¿qué podemos aprender de ello? Bueno, a ver, creo que no hay recetas para todo, y creo que los aprendizajes pueden ser de un lado y de otro. Nosotros tenemos que aprender muchísimo también de aquí y viceversa, ¿no?
Em, yo creo que para mí uno de los elementos que más nos forjan era lo que comentaba anteriormente, es em, esa, si se quiere, es una mezcla de hambre, en el sentido de esa energía que tenemos para ir adelante, para generar soluciones, em, para, si se quiere, crecer profesionalmente. Y esas herramientas, habilidades y capacidades para poder generar esas soluciones. A nosotros nos pasa que a veces nos piden soluciones y no nos dan el contexto indicado ni las herramientas indicadas para poder resolverlo. Y eso tiene que ver con que estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a generárnoslo y a resolverlo sea como sea. Entonces, yo creo que eso es algo que falta un poco aquí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en sociedades donde están más desarrolladas, donde hay un mayor bienestar general y económico, donde las instituciones funcionan muy bien, etc., este tipo de contextos faltan porque no los han vivido, básicamente. Porque no los han vivido. Y entonces, al final, lo que hace la carencia es eso, tener que salir adelante, tener que generarse esas herramientas y esas habilidades para poder seguir. Ahora, y ya estamos empezando a cerrar, y le voy a dejar la última pregunta a Pablo, porque es su pregunta. Yo te voy a preguntar, a lo largo de la carrera que hablamos ahora, de lo que viviste entre Latinoamérica y Europa, hasta el punto de hoy, a mí me gustaría saber quiénes fueron, quizás, por un lado, tus mentores y quiénes fueron tus inspiradores, o quizás sean los mismos, pero quizás podemos dividir ahí, porque también eso habla mucho de la persona. ¿Quién nos lleva a superarnos o constantemente retarnos y desafiarnos? Bueno, a ver, a nivel general, te diría que soy una persona que me encanta aprender. Estoy en constante búsqueda de nuevos aprendizajes. Y ahí aprendo mucho de muchos lados, de forma informal, consumo mucho podcast, por ejemplo, sigo a diferentes personas ahí que también realmente me siento mucha admiración por lo que hacen. Y a nivel personas, yo creo que es una mezcla de todo. Es personas que me han acompañado en lo profesional a lo largo de mi vida, en mi trayectoria, personas que me han acompañado en lo personal también, que son una red de contención. La verdad que tengo una combinación de todo. Pero bueno, si algo que tengo que resaltar es que de todos lados, en los que estuve, en los que aprendí, o a los que fui, siempre rescaté al menos una amistad que me llevé a futuro. Eso para mí es vital. Inclusive en un curso de 2 días, un curso que he hecho en 2 días, llevarte una amistad, una relación, para mí es algo que merece mucho la pena. Estamos en Herederos del Cambio. Si tuvieras que heredarle un mensaje o un comentario a tu primer hijo Lorenzo, desde hoy para adelante, ¿qué le dirías? Bueno, una es, a ver, bueno, yo creo que lo primero que uno piensa es que por fuera de todo, lo importante es que sea sano y que sea buena gente, buena persona. Y por fuera de eso, para mí es muy importante la capacidad de aprender y la capacidad de adaptarse y ser resilientes, ¿no? Yo creo que eso va a forjar mucho el futuro del que vamos a vivir, y obviamente que las nuevas generaciones ya vienen con otro tipo de habilidades y de mentalidades y de forma de ser, pero tener capacidad de adaptación en los tiempos en los que vivimos y viviremos es una cualidad esencial para toda persona. Pues muy bien. Bueno, Juan, antes que nada, gracias otra vez por el tiempo. Acá en Muchas Madrid, gracias. vos y yo estamos viendo cómo empieza a cerrarse el día, a caer un poquito más el sol. De la charla, creo que me llevo una cosa que me gustó muchísimo, que es estar y ponernos a disposición de estar constantemente en movimiento. Creo que eso es para el mundo en el que vivimos hoy, este mundo de pandemia, que, bueno, por suerte, ojalá tengamos ahora ya una visión de cuándo podría llegar a ser otro mundo, quizá más normal, si se quiere. Va a ser clave, no solo ahora, sino también a futuro, y con eso creo que tenemos un mensaje importantísimo, no solo para nosotros, sino también para quienes nos están viendo y escuchando en este momento.
Muchas gracias, Juan, nuevamente por tu tiempo y por todo lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por estar. No dejen de enviarnos sus críticas, observaciones, sugerencias que nos ayudan a mejorar y a superar lo que hacemos. Hasta el próximo Herederos del Cambio.